Muchas gracias por la introducción. Para mí es un honor y un placer poder compartir con los colegas esta reflexión muy interesante, la mirada global que nos dio Luis Fretes, así que ahora vamos a ir un poco más al campo local y más específico a la respuesta ante la pandemia desde los sectores financieros para el financiamiento, sobre todo a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mi presentación tiene como tres partes. La primera parte, una reseña histórica, porque creo que es muy importante poder entender cómo llegamos a la pandemia. Una segunda parte, la respuesta a la pandemia. Y la tercera parte, unas conclusiones de cuáles podrían ser las acciones en el corto y mediano plazo de manera a retomar el camino del crecimiento, del financiamiento a los sectores mencionados. Básicamente, una mirada rápida. Paraguay parte en el 89 con la apertura democrática y teníamos lo que se llamaba una represión financiera. El nombre muy duro, por cierto, a esto que caracterizó al sistema financiero en muchos países. De esa represión, inmediatamente con la apertura democrática pasamos a un proceso de liberalización financiera, donde las medidas estuvieron en esta línea que está en la presentación: reducción del encaje legal, los depósitos del sector público que antes estaban en el Banco Central pasaron a la banca privada, se eliminó el redescuento y la exigencia de financiamiento a ciertos sectores de la economía. Se liberó la tasa de interés que era controlada hasta ese momento, el tipo de cambio libre y fluctuante, y se aperturó, digamos, de la licencia de nuevos bancos y financieras sin restricciones. Recuerden que en tiempos de Stroessner, cualquier sociedad anónima requería de un decreto de la presidencia para su funcionamiento. Esto cambió totalmente y aparecen en ese escenario las operaciones en negro, gris, etcétera, y la corrupción, digamos, en el manejo de las instituciones del sector financiero también, ¿verdad? En el 93-98 se podría decir el primer gobierno civil después del golpe del 89, se instala una crisis política. Recuerdan ustedes una pelea entre Guasmos y Argaña, el general Oviedo, un intento de golpe fallida ya por el año 96, y aparece una denuncia de financiamiento de campaña política por parte de la banca, el Congreso designa una comisión bicameral de investigación de ilícitos que se inicia allanando alguna financiera y amenaza con allanar bancos. Esa es un poco la detonante de la crisis financiera del año 95. Se instaló una crisis financiera muy fuerte. En ese momento teníamos 36 bancos y más de 80 financieras operando. Cayeron casi la totalidad de los bancos de capital paraguayo y las financieras. Se fortaleció la banca extranjera como consecuencia de esto y los bancos y financieras intervenidos se liquidan y se pierden los activos en la mayoría de los casos. La economía paga un costo muy alto de la caída de la banca en el año 95. Y en el 98 cae el buque insignia de la banca paraguaya, el Banco Unión, el banco más grande en ese momento, el banco paraguayo más grande. La respuesta a esa crisis fue una nueva ley de bancos, nueva ley de cooperativas. Se instala la regulación prudencial, la resolución 1 que califica los riesgos de los deudores del sistema financiero. Se fortalece la supervisión bancaria de financieras, aparece la garantía de los depósitos como un instrumento para evitar que el fisco cargue con el costo de la liquidación de instituciones financieras, y aparecen nuevas normas de intervención y liquidación de entidades financieras, y también aparece este único esfuerzo, el único esfuerzo que Paraguay hizo en su historia por instalar el microcrédito, en su historia reciente por lo menos. Es un programa micro global con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo que llevó adelante el BCP allá
por los años 94, 95, 96. Ya más adelante tenemos una crisis desatada, una crisis política desatada por la muerte de Argaña. Argentina sale de la convertibilidad. Tenemos la renuncia del presidente Cubas en el marzo paraguayo, toma la presidencia González Macchi. Cae el segundo banco insignia a medio de la salida de la convertibilidad argentina. Se suma a esto la caída del segundo buque insignia, el Banco Alemán Paraguayo, que era el banco más grande en ese momento y estaba más identificado como de capital extranjero. Y la banca extranjera, de la expansión en los primeros momentos de la crisis, pasa a la reducción total. La banca extranjera reduce su exposición en Paraguay. Recuerdan ustedes que tuvimos un fin de semana con una salida de más de 240 millones de dólares de depósitos de los bancos y que los bancos tuvieron que importar en aquel entonces billetes para poder atender a sus clientes. Entonces Paraguay entra en el default selectivo y paralelamente se inicia el boom de los commodities. En el periodo 2003-2008, ya saliendo de la crisis, digamos, la salida de la crisis tiene la forma de un acuerdo amplio, por cierto, de sectores políticos y empresariales, de ese acuerdo amplio que intentaba incluso la reforma del Estado. Lo único que se implementó fue la reforma tributaria 10-10-10. Creo que esta fue una de los mayores logros en nuestra historia democrática, porque inicia un periodo de formalización de la economía, de mayor recaudación y de desarrollo, acompañado, por cierto, por el boom de los commodities, ¿verdad? Que la verdad tuvo un impacto muy importante en nuestra economía, ¿verdad? También aparece con fuerza el socialismo del siglo XXI en el barrio. Se inicia el ensamblaje de motos en Paraguay. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente se ha endeudado para adquirir estos bienes que muchas veces son su elemento de trabajo. Se crea la Agencia Financiera de Desarrollo y se instala, digamos, el inicio del financiamiento a mayor plazo en Paraguay. El Paraguay inicia un proceso de ahorro fiscal. En los primeros años, luego de la reforma, Paraguay tuvo superávit fiscales consecutivos. Se masifican las casas de crédito, la venta de motos, electrodomésticos y celulares a crédito. Se fortalece de vuelta la banca de capital local, financiera se convierte en banco y hay un proceso de crecimiento del sistema financiero. La banca no representaba más del 15% del Producto Interno Bruto en aquel entonces y ha llegado a representar casi el 45% del Producto Interno Bruto en los últimos años. Habría que recordar que países más desarrollados como Chile están cercanos al 90% y los países más desarrollados superan el 100% del tamaño de la banca con relación a su Producto Interno Bruto. 2008-2013 nos llega el socialismo del siglo XXI con Lugo a la presidencia. 2008-2009 la crisis subprime, pero Paraguay sufre una sequía muy fuerte también en esos años que impactó en la economía. Aparece un nuevo servicio financiero fuera del sistema regulado, por eso esta terminología simetría regulatoria la van a escuchar varias veces, los giros a través del teléfono. Esto en todo el mundo hace un boom y en muchos países sin una regulación previa, digamos, ¿verdad? Como en el caso de Paraguay, ¿verdad? Se instala el concepto de inclusión financiera a través de los medios de pago. Hasta este momento se hablaba de la inclusión financiera a través del crédito y del acceso a cuentas de ahorro, pero se instala fuertemente, casi que únicamente inclusión financiera es el acceso a medios de pago. Esto no solamente en Paraguay, sino en el mundo y en la región. Se debilita la regulación para el acceso al crédito porque hay asimetrías regulatorias. Recuerden la resolución 1, calificar a los clientes, etcétera, y hay jugadores del sistema financiero que no están sometidos a estas mismas reglas. Luego tenemos
el periodo de la crisis política, que el juicio al gobierno de Lugo asume Federico Franco, y se da un aumento desmedido de salarios públicos que termina con nuestro ahorro fiscal y se inicia una historia de déficit fiscal crónico en Paraguay, aunque tenemos que decir un déficit fiscal moderado, digamos. Las estrategias de inclusión financiera, educación financiera aparecen en toda la región. Paraguay tiene la estrategia, tiene el ENIF. Vamos a hablar un poco más de esto ahora. A finales del 2014-2015 viene el fin del boom de los commodities. Aparece el sistema electrónico de medios de pago. Paraguay es uno de los últimos países en incorporar esta herramienta. Lo hace de una manera ágil, rápida. Creo que esto también ha sido un gran avance. Aparece la estrategia de inclusión financiera de Paraguay, pero con poca fuerza institucional. Esto se instala en el Ministerio de Hacienda. Funciona la oficina en el Banco Central, pero no está muy claro quién lidera esto, ¿verdad? Yo diría una oportunidad perdida de avanzar mucho más fuertemente en la inclusión financiera. En el 2014 tenemos la ley de tarjeta, más asimetría regulatoria para el sistema financiero. También se dicta una resolución que crea las empresas de dinero electrónico, que introduce más asimetría regulatoria al sistema. Recuerdan ustedes que las empresas de dinero electrónico ofrecen los servicios de billetera electrónica. Hoy hay varias empresas de dinero electrónico. Tenemos las que vienen del sector de las telefónicas. En el sector bancario, Bancar es propietaria de una empresa de dinero electrónico. Hay otras iniciativas que están por ser autorizadas, pero tenemos algunas empresas de cobranza incluso que están operando o están iniciando trámites para convertirse en empresas de dinero electrónico. Esta es una regulación moderna, pero somete a una asimetría regulatoria, porque parte de la resolución establece que cuando se pasan los límites, el dinero debe ir a una cuenta bancaria, pero que los bancos no deben aplicar ningún tarifario. El único tarifario que se puede aplicar es el de las EMPES o es el de las telefónicas, tal como dice la resolución, ¿verdad? Aparece una nueva regulación de las 3 R más reconocida. Acá hay que hacer una especial mención a las micro y pequeñas empresas. ¿Cuál es la característica de una micro y pequeña empresa? Es que su flujo de caja es incierto y volátil en la mayoría de los casos. Por tanto, es muy difícil estructurar un financiamiento a una micro y pequeña empresa porque de la noche a la mañana sucede algún evento que hace que su flujo de caja no se cumpla, o por el lado de la caída de los ingresos o por el lado del exceso de gastos, digamos, ya que generalmente se mezclan los ingresos familiares con los ingresos del negocio. Por eso esta resolución es muy importante. Esta resolución establece condiciones para refinanciar, reestructurar o renovar deudas, cambiando o no la categoría del cliente, cortando o no la mora del cliente. Tal es así que una empresa una pyme que no paga una cuota y empieza a atrasarse, la normativa complica bastante la posibilidad de una refinanciación y sacarle de esa categoría de deudor moroso, digamos. Otro fenómeno que se da claramente en este periodo es que el regulador abandona principios de libre competencia en el sistema financiero. Esto sobre todo tiene que ver con la limitación de precios o la prohibición de cobrar por servicios. La Constitución establece que no existe la prestación de servicios gratuitos, digamos. Esto es una corriente que está instalada en toda Latinoamérica, en algunos países con más fuerza que en otros, pero hace que la banca tenga que ajustar su funcionamiento a la posibilidad de no poder tarifar sus productos o servicios.
Y se produce un proceso inverso. Recuerdan que en el año 96 el programa Micro Global ayudó a que muchas financieras y bancos incluyan a deudores al sistema formal. Se produce una expulsión de clientes de crédito del sistema y tenemos retrocesos en la inclusión financiera. Esta etapa está también, digamos, marcada por marchas campesinas pidiendo condonación, refinanciamiento, compra de cartera. Estas cosas no se cumplieron, pero hubieron promesas desde el Estado que lo que hicieron fue modificar la conducta de pago que se había construido con el sector rural, digamos, ¿verdad? Durante años se introdujo el crédito, se introdujo la moral crediticia, digamos, de cumplir las deudas. A partir de acá, estos sectores fueron excluidos y había una invitación permanente de ciertos líderes a no pagar los compromisos financieros. Hay un fenómeno importante de crecimiento de casas de crédito y financiamiento informal con más asimetrías regulatorias. Recuerden que los bancos tenemos que calificar, tenemos que previsionar y tenemos que expulsar a los clientes que no cumplen con los requisitos para poder ser sujeto de crédito. Aparece también lo que se llama el truncamiento de cheques. Esto también Paraguay fue uno de los últimos países en hacerlo. La digitalización de la compensación de los cheques es un gran avance. También creo que esto puede ser significado como un hito dentro del desarrollo del sistema financiero. Hay una nueva ley de bancos y del Banco Central allá por el 2017-2018, una nueva carta orgánica del Banco Nacional de Fomento que abandona un poco esa figura de ente estatal y lo lleva más hacia el funcionamiento de un banco o una institución de tipo corporativo, digamos. Esto está en proceso de implementación en este momento. Y se inaugura el periodo 2018-2020 con inestabilidad política, amenazas de juicio político, sequía, incendios, caída de la economía, refinanciamiento de deudas al sector agrícola. Recuerden que venimos de un desempeño complicado por la sequía del sector agrícola, donde hubo necesidad de refinanciar a muchos operadores de este segmento. Una reforma impositiva que todavía no se ha terminado de implementar, una estrategia de inclusión financiera no vigente, desactualizada y sin liderazgo. Y yo diría, esto es uno de nuestros pecados capitales, digamos, que junto con la educación financiera, donde hay esfuerzos aislados, pero tampoco hay una estrategia actualizada, Paraguay va ocupando los últimos lugares de inclusión financiera en un montón de indicadores. Si bien el tamaño del sistema financiero de 40% aproximadamente con relación al Producto Interno Bruto es un tamaño razonable e interesante, la cantidad de población que accede a servicios financieros se ha ido perdiendo con el tiempo y este es un esfuerzo que tenemos que reinstalar, digamos. Se produce entonces un proceso a la inversa, como le decía, de exclusión financiera. La pandemia nos encuentra con un fondo de garantía que lleva no más de 20 años, casi 20 años sin funcionar. Esto, la experiencia, habíamos traído a la gente que trabaja en este tema en Chile en su momento, pero nunca el Estado dotó de fondos a este fondo, valga la redundancia, para que funcione en el pasado. Recién ahora se hizo un esfuerzo extraordinario para que esto sea operativo. Así que la pandemia nos encuentra con un fondo de garantía sin experiencia previa, con todo lo que ello implica. Por eso quizás se entiende que hayamos tardado tanto en hacer operativo todas estas cosas, ¿verdad? Otra característica que nos deja un poco atrás en la región es la falta de una ley de gobierno y un plan de gobierno digital, aunque en el MITIC hay un préstamo del BID que se está ejecutando y que cubre parte de esto. Necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor para ponernos a la altura de los logros de nuestros países vecinos.
Paraguay no tiene lo que se llama la identidad digital, que es un concepto, y esto hoy es muy necesario para la digitalización de los servicios privados, de los servicios públicos y de todo, ¿verdad? Entonces, nos agarra además la pandemia ya con una caída de consumo importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impacta la pandemia? Y en algunos impacta neutro, supermercados, farmacias, impacto, se venden algunas cosas, otras se dejan de vender. En el sector financiero yo les ponía un impacto diferido, porque con las medidas que se han tomado, en muchos casos se ha diferido el pago de créditos con periodos de gracia importantes. Entonces, hoy uno mira los números y los números pueden reflejar una situación que puede ser muy distinta a la que veamos en el futuro cercano y para eso debemos estar preparados, ¿verdad? En impacto positivo, todo lo que tiene que ver con el Internet, por supuesto, la telefonía, los agronegocios, la exportación, la carne, la construcción. Impacto negativo alto, el comercio al por mayor y menor, reparación de bienes, todo lo que es el turismo, gastronomía, eventos, estos quizás son los más golpeados hasta hoy en día. Transporte y almacenamiento, servicios en general, importaciones y exportaciones registran caídas importantes. Impacto negativo bajo, la agricultura, se le combinó un periodo de sequía, digamos, la pesca, la industria manufacturera en algunos casos, acá hay muy diverso comportamiento, digamos, no todos tienen la misma situación, pero si uno mira, quizás esta pueda ser una película que nos dé una idea de cómo impactó el COVID, ¿verdad? Estas son, digamos, el escenario hasta hace poco, estos números fueron revisados, se esperaba una caída mayor, después se corrigió la caída al 3%, un tipo de cambio, una inflación muy baja, una deuda externa también menor con relación al PIB y unas reservas internacionales importantes. Pero la revisión que Banco Central nos presentaba en estos días concluye que tendremos una caída del 1,5%. Si uno mira este número, que es un número macro, quizás uno diga que esto no se ve en la realidad. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el crecimiento está concentrado o la no caída está concentrada en ciertos sectores. Sin embargo, hay caídas muy importantes en otros sectores y generalmente uno mide, digamos, esto cuando uno hace, mira su propio bolsillo, digamos, su propio negocio. Entonces, sí, la caída es muy pequeña, pero a nivel micro probablemente muchos estarán pensando, y bueno, ¿dónde me veo yo acá que he sentido un golpe fuerte, digamos, en mi economía, en mi empresa o en mi negocio? Un resumen de las medidas, esto no es para ahondar en demasiado detalle, porque esto es lo que todos de alguna manera manejamos, ¿verdad? Las primeras medidas fueron sanitarias, con la cuarentena, quizá uno pueda decir más o menos cuarentena, pero bueno, ahí estuvieron las medidas sanitarias. Las medidas de tipo social, de suspensión de un montón de eventos, de la educación, y quizás acá la medida social más importante, los pagos desde el Estado, incluso los pagos desde el IPS, que terminó pagando la cesantía laboral, digamos. En muchos casos, medidas sanitarias de índole laboral, ¿verdad? Las empresas han sido un canal de transmisión, de prevención muy importante, para que la ciudadanía comprenda la gravedad de las cosas y la importancia de poner en práctica todas estas medidas preventivas. El teletrabajo se hace realidad en la mayoría de los casos, el trabajar por cuadrillas, una reinvención, digamos, a nivel empresarial y laboral muy rápida para no seguir perdiendo dinero, digamos, por un lado, pero por otro lado cuidando la salud, ¿verdad? Tenemos las medidas migratorias y tenemos las medidas de orden financiero. Ahí tenemos las medidas tomadas por el Banco Central, tenemos las medidas tomadas por la Agencia Financiera de Desarrollo,
Aquí, ¿qué es lo importante? Aquí lo importante para la banca era tener la certeza de la liquidez. No es ni siquiera tener la liquidez, sino que el mensaje del regulador sea: no se preocupen por el dinero, que si hay necesidad de créditos, el dinero ahí va a estar. Y por otro lado, la necesidad de garantías en muchos casos para poder financiar a ciertos sectores muy golpeados, ¿verdad? Esto vamos a mirarlo un poco más en detalle. El Banco Central también tomó medidas de orden crediticia, con exoneraciones para constituir previsiones y calificar a los clientes por un espacio de tiempo. Se levantó la sanción de inhabilitación para operar en cuenta corriente por cheques devueltos. Se sacó una norma nueva con relación a las refinanciaciones, reestructuraciones, y se sacó una medida transitoria para bienes muebles e inmuebles adjudicados. Con relación a la política monetaria, se redujo sustancialmente la tasa de interés de las letras de regulación monetaria, y con relación a las medidas de liquidez, el Banco Central, quizá la medida más importante que ha tomado es la reducción del encaje legal para destinar a nuevos desembolsos. Estas operaciones de reporto de cartera en la práctica son medidas extremas que difícilmente los bancos en esta coyuntura tuvieran necesidad de usar. Pero como yo les decía, para la banca era muy importante que estas medidas estuvieran a la altura de la situación que planteaba la cuarentena, ¿verdad? Si uno mira, esto también es público, así que no nos detendremos mucho en esto. La Agencia Financiera de Desarrollo puso a disposición recursos suficientes. Ahí tienen los planes y el nivel de ejecución de cada uno de los planes. Hay que considerar también que hay medidas tomadas por el Banco Nacional de Fomento. Digamos, el Banco Nacional de Fomento, un banco que en los últimos años venía financiando fundamentalmente al sector del funcionariado público, y de a poco estaba entrando en un financiamiento más diverso. Ha reaccionado con una serie de ofertas también en esta coyuntura, incorporando financiamiento a nuevos sectores, ¿verdad? Entonces tenemos en total aquí unos 250 millones de dólares, beneficiarios 33,000. Acuérdense que la clientela de la banca es más de 1 millón de deudores, digamos. Los números, si bien son importantes, se presentan, yo diría, en una dimensión bastante más pequeña con relación a lo que la banca está manejando en este momento, ¿verdad? Entonces, una ejecución que todavía está en marcha, todavía va a haber necesidades de seguir con esto, porque definitivamente la reactivación económica debe ser apoyada con créditos a los operadores comerciales, digamos, los operadores de negocio, al operador económico fundamentalmente, ¿verdad? Entonces creo que aquí está un poco lo que desde el Estado se ha hecho. Esto es el FOGAPI. Como ven también, el FOGAPI tiene una ejecución relativamente importante, dado la novedad de esto. Recuerden lo que yo les decía, esto estuvo en los planes y en la ley durante casi 20 años sin funcionar, y se puso en marcha a los apurones, digamos, ahora en ocasión de la pandemia. Si uno tuviera que mirar lo que la banca hizo, y yo no les puse acá esto antes porque los números se van modificando permanentemente, pero lo que está pasando en toda Latinoamérica es similar a esto. La mayoría de los gobiernos pusieron a disposición recursos y garantía y normas que acompañen, digamos, la necesidad de financiamiento, refinanciamiento, reestructuración, periodos de gracia, y eso es lo que está haciendo la banca. A estas alturas, en la mayoría de los países,
el volumen de crédito que fue sujeto de una reestructuración, refinanciación, etcétera, está llegando a niveles del 60-70% del total de los recursos que la banca maneja, ¿verdad? Y eso no es diferente en Paraguay. Estamos viendo situaciones donde la mayoría, recuerden que venimos de una sequía, inundación y vuelta de sequía, probabilidad de sequía este año, pero ya la cartera agrícola de alguna manera estaba refinanciada. En el sector ganadero también estamos viendo que son sectores que uno diría la pandemia no les afectó, pero sí les afectó antes la sequía y en este caso la ganadería hoy muy afectada por la sequía, los incendios, también está necesitada de refinanciamiento de sus compromisos, ¿verdad? Entonces, la situación en estos momentos está en que los bancos siguen refinanciando y reestructurando deudas. ¿Qué es lo que hemos hecho como banca? Lo primero, los bancos se acomodaron a las normas sanitarias, digamos. Los bancos estuvimos abiertos todo el tiempo como servicios necesarios para la ciudadanía. La mayoría de los bancos difirió los pagos de sus clientes en esos meses más duros de la cuarentena, pero aún después de eso todavía se siguió difiriendo el pago de vencimientos a aquellos clientes que lo necesitaban. Se ha refinanciado y reestructurado un montón de deudas, se ha ampliado líneas de los clientes a aquellos que de alguna manera necesitaban para seguir con sus negocios. Sobre todo esto de extensión de plazos ha ocurrido en forma importante, extensión de plazos y yo diría inclusión de periodos de gracia importantes. Los bancos en la mayoría de los casos han llevado vencimientos para principios del año que viene, ¿verdad? También se han disponibilizado las plataformas digitales para reducir la exposición de clientes y colaboradores. En nuestro caso particular, porque no manejamos información de toda la banca, pero las transacciones presenciales se han reducido en el orden del 25 a 30% y en igual medida han crecido las transacciones digitales. O sea, la ciudadanía ha adoptado productos digitales en medio de la pandemia en forma importante. También se han lanzado nuevos productos, transferencias instantáneas y código QR que seguramente va a salir con más fuerza a lo largo del próximo mes. Y hay otras innovaciones menores que la banca ha introducido en este tiempo. Los bancos hemos usado todas las herramientas disponibles, las que el Banco Central puso a nuestro alcance, las que la Agencia Financiera de Desarrollo puso. No ha sido menor la necesidad de monitorear permanentemente los proyectos de ley que pudieran afectar a los clientes y a la banca. Yo diría que hemos tenido un montón de iniciativas desde todo tipo, incluso algunas reiterativas sobre un mismo tema, 4 o 5 proyectos de ley, o buscando prohibir, o buscando beneficiar, o buscando, pero la mayoría interfiriendo, yo diría, de manera no profesional en algo que requiere de intervención profesional, que es la regulación del sistema financiero, ¿verdad? Esto es un tema no menor porque finalmente una mala regulación termina afectando el funcionamiento del sistema, ¿verdad? También hemos lanzado la billetera simple y un apoyo a los pagos digitales en los programas Putiboña, Carecó del gobierno con otras entes del sector de las telefónicas. Este ha sido un esfuerzo importante porque hemos acompañado el desarrollo tecnológico en tiempo récord y yo diría que habría que felicitar al gobierno y a todos los que participaron de esto, porque en otros países estos pagos sociales del gobierno han tropezado con un sinnúmero de problemas, incluso en algunos casos aglomeraciones en filas
en medio de la virulencia de la pandemia, digamos, ¿verdad? Así que creo que esto también puede ser considerado un hito y repito, felicitar a los que trabajaron en esto del sector público y del sector privado. También hemos apoyado todos los pagos de IPS vía la red bancaria. Hemos exonerado temporalmente alquiler de POS. Hemos adherido masivamente a comercios a la red de POS, sobre todo en el interior del país, para que precisamente estos beneficiarios de los programas Putibó y Ñangarecó puedan comprar en sus ciudades y que el dinero circule en esas ciudades. También se ha reducido en forma temporal la comisión de comercio. Ahí dice reducción temporal de comercio, pero en realidad la comisión de comercios. ¿Qué podemos pensar hacia adelante? Y yo diría que hay cosas que están en marcha, ¿verdad? La implementación de la reforma impositiva y las empresas simplificadas por acciones simplificadas son avances muy importantes que requeriremos para seguir en la formalización. Por supuesto, seguir fortaleciendo la Agencia Financiera de Desarrollo, fortalecer el POGAPI, todos los programas de la Agencia Financiera de Desarrollo. Acá hay una tarea pendiente, visto que ahora precisamente el Banco Central sacó una norma nueva para financiamiento de viviendas. Ese quizás es un déficit que tenemos y que vale la pena explorarlo hacia futuro. Fortalecer el viceministerio de MIPYMES en el Ministerio de Industria y Comercio. Este es un anhelo que se trabajó mucho tiempo, así como el viceministerio de Servicios, digamos, y creo que está empezando a dar sus frutos. Y yo diría que no hay que cejar en ese esfuerzo de que una institución del Estado se ocupe de las necesidades de los emprendedores, de las micro y pequeñas empresas de manera especial y durante los 365 días al año. Necesitamos avanzar claramente en el gobierno digital, aumentar la digitalización de procesos ante el Estado. Repito, en esto vamos retrasados, hay iniciativas, pero esto como que hay que animarse y pegar saltos cuantitativos enormes para ponernos a tono, trabajar la identidad digital. Esto permitiría a la mayoría de la ciudadanía, sobre todo, acceder con seguridad a los servicios digitales. La famosa ley de insolvencia, lastimosamente mal comprendida, yo diría que incluso mal nominada, porque esa ley debió nominarse ley de protección ante la insolvencia, pero bueno, hoy está dormida por algún tiempo seguramente, pero esta es una ley cuyos objetivos era proteger o son proteger a las empresas, una ley muy necesaria. Todos estudiamos la famosa ley de quiebras, nuestra ley de quiebras del año 69, y con muchos vicios en la implementación. Hay una ley de garantías mobiliarias que también está en el Parlamento, que sería muy importante porque esto facilitaría el acceso al crédito de las MIPYMES. Deberíamos de una vez por todas adoptar la educación financiera como parte de la educación formal, obligatoria, diría yo, y revisar nuestros planes de educación e inclusión financiera. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, creo. En varios países se estudió el nivel de endeudamiento para disparar políticas de inclusión financiera. Yo creo que esto sería muy oportuno hacerlo en Paraguay, de manera a contar con información que permita una revisión regulatoria. Eliminar las asimetrías regulatorias. Esto no hace sino distorsionar el funcionamiento del mercado, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que esto puntualmente deberíamos ocuparnos de plantear, eliminar las asimetrías regulatorias. Trabajar en una estrategia de reducción de circulación del efectivo. Hay países que se han planteado eliminar el efectivo. Paraguay no pasa del 10% de sus transacciones digitales, el resto es en efectivo. Entonces creo que este es un gran desafío que deberíamos plantearnos como sociedad,
Por supuesto, seguir profundizando el acceso a los sistemas de pago, fortalecer la industria de microseguros. Esto puede ayudar mucho a las MIPYME, incluso al sector agrícola, a acceder a financiamientos diferenciados. Fortalecer los programas de formación de emprendedores. Aquí acudir a la mentoría y a la virtualización, capacitación en gestión y habilidades blancas. La virtualización nos da una posibilidad muy importante de tener mayor alcance e impacto. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias de vuelta por la invitación y quedo atento a los requerimientos de los participantes.